Hola, me presento, mi nombre es Perla Martínez y hoy estaremos hablando sobre la educación virtual en el siglo XXI. Hablar de la educación virtual en el siglo XXI plantea varias categorías para su análisis o comentario. Viene el caso una cita del doctor Juan Ignacio Pozo, 2001. En las escuelas hay contenidos del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Esta frase da pie para cuestionamientos de carácter pedagógico, didáctico, filosófico y social. Si consideramos como elemento de análisis a la metodología de la educación virtual, entonces las subcategorías pueden estar integradas por los maestros, formados en esta modalidad, tutores virtuales y criterios de evaluación. ¿Cuál es el problema metodológico de la educación virtual? Ante este cuestionamiento es necesario enfatizar que la educación virtual es una resultante evolutiva de la educación presencial, es decir, es una consecuencia motivada por los avances tecnológicos y científicos de nuestros tiempos, pero que tienen como base toda la experiencia metodológica y conceptual de la educación presencial. Indes Dussel afirma que los adultos son migrantes digitales, que no entienden ni manejan los códigos que proponen los nuevos medios y que por supuesto se niegan al manejo de computadoras y nuevos paradigmas de la educación. Es por lo que podemos notar que en muchas aulas de la educación presencial siguen sin pasar el tiempo. Los maestros siguen recitando de sus viejos cuadernos conceptos que les fueron heredados. Conciben sin ningún análisis crítico aquella idea de que la transmisión cultural de una generación a otra de Durkheim como si ya se hubiera terminado la posibilidad de innovación y de cambio. Pero los jóvenes han cambiado significativamente tanto en las formas de obtener información como en sus hábitos de comunicación, de vestir, de pensar, de producir y en sus formas de ver al mundo, por lo que los medios masivos de comunicación les ha puesto en el control de sus manos el menú de las costumbres de cualquier cultura de este planeta. La modalidad virtual requiere de un perfil específico de tutor, ya que el modelo de estudio independiente basa su diseño en métodos centrados en que el alumno, como son el aprendizaje por descubrimiento, cooperativo, individualizado, basado en problemas y en casos. Este nuevo modelo exige 4 componentes básicos que a saber son aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo. Requiere desarrollar habilidades docentes de carácter pedagógico, cognitivas, tecnológico, instrumentales, comunicativas, de planeación y organización, administrativas y de formación personal continua. La parte administrativa se encarga de elaborar listas de convocatorias, archivos, directorios, apertura de cursos y de la biblioteca. Un soporte técnico también lo tienen a su cargo, que es para corregir las fallas de la plataforma, contestar dudas, orientar sobre el uso de directorios y plataforma. El reto principal de un tutor virtual es que logre romper el concepto tradicional del proceso de aprendizaje con que se siguen formando las generaciones en la modalidad presencial. Proceso histórico. Los documentos históricos sobre la educación a distancia mencionan que apareció un anuncio en la Gaceta de Boston del profesor Caleb Phillips que ofrecía material de enseñanza y tutorías por correspondencia y en el periódico Lunds Weekblad ofreciendo una oportunidad a las damas y caballeros para que estudiasen composición por correo. Según Michael Simons, en el 2009, en el año de 1840, el Penny Post de Inglaterra permitió que Isaac Pitman ofreciera cursos de taquigrafía por correspondencia. En 1843, la instrucción se formalizó con la fundación de la Phonographic Correspondence Society, precursora de los Correspondence College de Sir Isaac Pitman. Posteriormente fue en los Estados Unidos donde los avances de la tecnología de la comunicación electrónica contribuyeron a determinar el medio dominante a la educación a distancia. El proceso histórico, vamos a ver, la línea de tiempo. En 1830 se empezó con la correspondencia, en 1890 con medios impresos, en 1930 por medio de la radio y en 1950 por medio de la televisión. El modelo artesanal Craft Learning está centrado en actividades institucionales tanto educativas como de capacitación, fundamentado en una enseñanza tradicional en aula.
La única diferencia es que lo hace extendiendo sus servicios a través de videoconferencias y audioconferencias. Sin embargo, al igual que los tutores virtuales de la primera generación, el personal académico o capacitadores trasladan sus saberes y prácticas a los medios tecnológicos de comunicación empleados, pero tampoco se cuentan con personal capacitado o cuerpos académicos y administrativos que acompañen el proceso educativo o de capacitación. De esta generación se retoman ideas del pragmatismo de Dewey, del conductismo de Skinner y de la instrucción de Tyler. La segunda generación, conocida como la enseñanza multimedia, están presentes los medios de comunicación. Una de las definiciones de educación propuestas por Dewey es la siguiente: educación es el desarrollo en el joven de las disposiciones y actitudes necesarias para la vida continua y progresiva de una sociedad por medio del ambiente. Paciano, página 24. La educación es un proceso mediante el cual se transmite cultura mediante la comunicación. La influencia de Dewey se manifiesta en otros pensadores. Muestra de ello es que este concepto lo retoma en el siglo XX el filósofo alemán Niklas Luhmann, ya que asevera que la educación, entre otras, es un proceso comunicativo. Aparte de las ideas de Dewey, hay que considerar las ideas de Skinner, mismo que asevera que la modificación de la conducta es un camino para hacer que la gente sea más eficiente. También defiende la idea de que el estudiante, después de ser instruido, ya no necesita de su maestro. El modelo Blended Learning pertenece a la tercera generación, conocida como la enseñanza telemática. Esta generación pertenece a 1985 al 95 y el modelo se caracteriza porque combina la educación presencial con la educación en línea, usando nuevas tecnologías como es la televisión, videoconferencias, empleo de computadoras, software especializado para cursos en línea. Y el Mobile Learning y el U-Learning, estos modelos pertenecen a la quinta generación y son propios de nuestros días a partir del 2005. Sus características fundamentales son que tenemos aprendizaje flexible inteligente, sistema de respuesta automatizada y base de datos inteligentes. Proceso histórico en México. De acuerdo a Murillo y Liz Georgette, en el 2011, México es uno de los primeros países pioneros de la enseñanza a distancia. Por ejemplo, en 1947, el Instituto Federal de Capacitación de Magisterio inicia un programa para el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. En 1968 se crearon los Centros de Educación Básica de Adultos. En 1971 nace la telesecundaria y el Centro de Estudios de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación. En 1973 se crea la preparatoria abierta, en el 74 el Instituto Politécnico Nacional y se crea el Sistema Abierto de Enseñanza. En 1976 el Colegio de Bachilleres en su sistema abierto. En 1972 iniciaron experiencias de educación a distancia con el Sistema Universidad Abierta en la UNAM. Procesos históricos en otros países. Si realizamos una comparación con Europa, podemos mencionar que lo sobresaliente de Inglaterra es que en 1840 Isaac Pitman programó un sistema de taquigrafía a base de tarjetas. En 1856, en Francia, Charles Toussaint y Gustave Languechet fundaron el primer instituto para enseñar lenguas extranjeras por correspondencia. Es digno de mencionarse que en Rusia, en la URSS, hubo un curso académico entre 1940 y 1941 donde existían 200,000 alumnos inscritos por correspondencia. En Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, se creó el Centro Nacional de Enseñanza por Correspondencia para el funcionamiento del sistema educativo primario y secundario que atendería a los niños huidos de la guerra. En 1962 se inicia en España la experiencia del bachillerato radiofónico y más tarde la televisión sustituyó a este bachillerato. Cabe mencionar que en el 72 se creó la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y en Estados Unidos de Norteamérica en 1961 Ama Tignor hacía intercambios por correspondencia con profesores y estudiantes sobresaliendo, siendo una de las primeras tutoras que realizó el envío de guías de estudio. En 1883 nace la Correspondence University de Ithaca, en Nueva York, formada por 32 profesores de las mejores universidades. En 1891, en la Universidad de Wisconsin, los profesores del Colegio de Agricultura intercambiaron cartas con los estudiantes que no podían abandonar su trabajo.
En 1885, William Rayner Harper ofreció estudios por correspondencia, poco después de su nombrado como rector en la Universidad de Chicago, y fundó un departamento de enseñanza por correspondencia. En Asia, en 1898, se afirma que el método de educación por correspondencia había sido inventado por Japón en este mismo año, en 1882, perdón. Japón inicia sus programas escolares en radio desde 1935. La organización a nivel nacional de enseñanza de China fue en 1951. En 1960 se funda el Beijing Broadcast and Television. En la India, la enseñanza por correspondencia surgió a mediados del siglo XIX, y en 1986 nace la Asian Association of Open Universities. En el caso sudamericano, en Colombia, en 1947, nacen las escuelas radiofónicas. Surge la Universidad Abierta de La Sabana en el 1975. A través de la televisión, en 1972, la Pontificia Universidad Javeriana inicia actividades. Del 73 al 75, 8 universidades colombianas establecieron un programa a distancia. En 1981, la Universidad de San Buenaventura, seccional de Cali, impartió la licenciatura en educación primaria. En 1982 se creó el Consejo Nacional de Educación Abierta a Distancia y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación a Distancia. Surge Universidades Abiertas de la Sabana del 72 a través de la televisión en 1972. Muchas gracias, espero que les haya gustado y estoy a sus órdenes.